y más transparentes. Por eso, más de 400.000 dominicanos y dominicanas ya han salido de esos subsidios que Omar critica y han pasado a la economía formal. Ese es el camino a seguir, no el camino que debemos criticar. El PRM se opone que salario de hasta 52.000 pesos estén exentos de impuestos y alega que eso afectaría los planes sociales. Yo quiero que tú me des tu opinión. Debe de llevar de acuerdo a la devaluación de la moneda, a la devaluación, a la inflación, y que debe haber una indexación con respecto a eso. Eso es. ¿En qué afecta los planes sociales? Porque ahí es que ellos se han agarrado, los funcionarios del gobierno, que todos han tirado el grito al cielo, principalmente el director de aduana, Yayo, que es el que yo veo que está en la cabeza de esto, diciendo que ya no tiene que ver con eso. Dar impuestos a quien no debe pagar impuestos. Pero es un ejemplo. Para mí fue una cantinflada. Para mí, yo estoy viendo cantinflada. Es una cantinflada, porque es que tú no puedes ver un ejemplo, decirle a la gente, te voy a cobrar impuestos para mantener un grupo de vagos sentados en los barrios sin hacer nada, porque son un ejemplo, parte de la granja de indigentes pudientes de la República Dominicana. La estructura del cuarto poder en sus manos, y ese cuarto poder obviamente distribuye eso al pueblo como que esa es verdaderamente la solución que amerita el caso. Lo que da pena es que ese es uno de los candidatos presidenciales que lleva ese partido. Donald Trump quitó los impuestos a personas que ya reciben, un ejemplo, su pensión, que no tengan que estar pagando impuestos sobre inmuebles. ¿Por qué no hacen esto aquí en la República Dominicana? Recursos que van todos a sus cuentas empresariales. Entonces, el pueblo no tiene derecho a exigir porque vendió su voto. ¿Qué está pasando, Marín? El pueblo no tiene voz. El pueblo no tiene voz. Y aquí hay gente que se convierte en líderes en las redes sociales y inmediatamente el gobierno lo compra. Lo compra. Lo compra, comprado, y usted lo ve un silencio cómplice. Y cuidado, un ejemplo, con la facilidad que le ponen el tema de decirle, vamos a decir que Manny Solano es un ladronazo. Buenas noches, amigos y amigas. Creo mucho en el debate democrático. Y hoy quiero hablarles de una propuesta que ha hecho mi buen amigo Omar Fernández, el senador de la capital, donde ha hablado de los subsidios sociales en relación con la indexación del salario y el impuesto sobre la renta. Yo creo que mi buen amigo, el senador de la capital, comete un error. Los que hemos caminado los barrios y campos de este país, que hemos visto la pobreza de nuestra gente, que por cierto, en estos 5 años se ha reducido de casi un 30% a por debajo de un 20%. Pero todavía muchos la sufren y la manera de enfrentarla es con programas más focalizados y más transparentes. Por eso, más de 400.000 dominicanos y dominicanas ya han salido de esos subsidios que Omar critica y han pasado a la economía formal. Ese es el camino a seguir, no el camino que debemos criticar. ¿Cómo podemos pretender eliminar una de las herramientas esenciales para que nuestra gente tenga movilidad social? Sigamos hablando de los salarios, sigamos hablando del debate fiscal. Eso es importante y por eso yo felicito al senador de la capital. Pero con los subsidios no, Omar, con los subsidios no, porque eso es lo que ayuda a nuestra gente a superarse. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales que hace menos de 2 semanas estaban aquí felicitándonos. Tengamos cuidado con el populismo que a veces afecta las propuestas de los políticos. La vieja política es la de criticarlo todo. La política de éxito es la política de propuestas que puedan sustentarse. Y eso hoy yo he querido que quede claro.
Muchísimas gracias, buenas noches y que Dios me los bendiga. Tema, Marín, mira, el PRM se opone que salario de hasta 52,000 pesos estén exentos de impuestos y alega que eso afectaría los planes sociales. Yo quiero que tú me des tu opinión. Mira, yo creo que es una incoherencia por parte del presidente Luis Abinader, porque en el año 2015 él solicitó la indexación de los salarios de los empleados que pasaban de los 35,000 pesos. Mira, esto está por ley. Esto no es que el presidente quiera o no. El presidente, cuando toma posesión, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Aquí tenemos un presidente violador de todas las leyes. Tenemos violación de ley de hidrocarburos, tenemos violación de leyes de indexación de salario, porque la ley tributaria lo establece en su artículo 372, si no mal recuerdo, establece que el Estado Dominicano todos los años debe indexar los salarios que retribuyen al Estado Dominicano a través de renta interna, o sea, por encima de los 4,000 y pico de pesos, se debe de llevar de acuerdo a la devaluación de la moneda, a la devaluación, a la inflación, y que debe haber una indexación con respecto a eso. Eso es por ley. Ahora bien, el senador Omar Fernández lo veo tímido porque él como senador, en vez de someter una resolución para que se cumpla con la ley, él debe solicitar un juicio político al presidente ante el Senado, ante la Asamblea, para que diga ante el Senado por qué viola la ley de hidrocarburos, por qué viola la ley de salario, por qué viola todo lo que le da la gana. ¿Tú me entiendes? Un presidente no está ahí para violentar ninguna ley ni la Constitución. Entonces veo a Omar Fernández que quiere hacerse el héroe, vamos a decirlo así, con una resolución. Voy a someter una resolución a ver si me la aprueban. Esto es simplemente una medida política que él está haciendo porque él sabe que esa resolución no va a tener mayoría para poder pasar. Entonces, ¿por qué él no solicita una interpelación del presidente para que explique por qué viola las leyes? Que ese es el trabajo del Congreso. El Congreso no es solamente legislar o aprobar préstamos, también es interpelar a los funcionarios que contravienen las leyes y la Constitución. Entonces, sí, pero, ok, yo lo que quiero es que tú me digas un ejemplo. ¿En qué afecta los planes sociales? Porque ahí es que ellos se han agarrado, los funcionarios del gobierno, que todos han tirado el grito al cielo, principalmente el director de aduana, Yayo, que es el que yo veo que está en la cabeza de esto, diciendo que... ya no tiene que ver con eso. Perdón, Marín. Que esto afectaría los planes sociales. Ok, mira, aquí lo tenemos, para que la gente entienda que no hablamos por hablar, sino traemos un ejemplo, el tema como tiene que ser presentado a ustedes. O sea, aquí vamos a traer lo que dijo Yayo, ahí está, que dijo Yayo. Vamos a escuchar para que ustedes escuchen. Yo creo que mi buen amigo, el senador de la capital, cometió un error. Los que hemos caminado los barrios y campos de este país, que hemos visto la pobreza de nuestra gente, que por cierto, en estos 5 años se ha reducido de casi un 30% a por debajo de un 20%. Pero todavía muchos la sufren y la manera de enfrentarla es con programas más focalizados y más transparentes. Por eso, más de 400,000 dominicanos y dominicanas ya han salido de esos subsidios que Omar critica y han pasado a la economía formal. Ese es el camino a seguir, no el camino que debemos criticar. ¿Cómo podemos pretender eliminar una de las herramientas esenciales para que nuestra gente tenga movilidad social? Sigamos hablando de los salarios, sigamos hablando del debate fiscal. Mira, Yayo, discúlpame, Marín, discúlpame. Yayo, tú no puedes pretender que nosotros como pueblo entendamos que
fomentar lo que es la granja de indigentes pudientes en la República Dominicana sería la solución a los problemas sociales de la República Dominicana. Porque decía un dicho, no, enséñame a pecar mejor, ¿me entiendes? No que tú me des la cola del pecado, no sé si fue que yo me lo inventé ahora, pero yo no creo, un ejemplo, que el pueblo dominicano esté, un ejemplo, pensando en lo que el gobierno le va a dejar caer una borona en planes sociales. Mira, yo el lo que pueblo lamento, dominicano, perdón, Marín, el pueblo dominicano lo que quiere es ver desarrollado una población que reciba parte de la bonanza económica que según ustedes existe en la República Dominicana. No seguir siendo un pordiosero del gobierno, de recibir dádivas, y de ahí nunca va a salir de ese círculo de pobreza. Mira, yo lamento escuchar Sí. a un futuro candidato presidencial con un discurso vacío, totalmente lejos de la realidad, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. La indexación a los salarios es que a partir de los 34.800 pesos, si no mal recuerdo cuál es el monto real, se comienza a cobrar un impuesto y se le deduce al que gana por encima de los 34.000 pesos. Nada tiene que ver con ayudas sociales. Ahora bien, eso es lo que yo digo. Ahora bien, ejemplo de a dónde estos quieren defender, un ejemplo, que se mantenga cobrándole impuestos a personas que ganen menos de $1,000 mensuales. Vamos a ponerlo así claramente. Sí. O sea, ustedes quieren, un ejemplo, meterle el cuco a la gente. El que trabaja no está esperando que ustedes le den una dádiva. Pero escucha esto, man, escucha esto. Sí. Ahora bien, lo que debe hacer es, esa ayuda social a la que él se refiere, están programadas cada año en el presupuesto nacional que se solicita al Congreso, y eso no es al azar. O sea, en el Congreso se solicita en el presupuesto tanto dinero para ayudas sociales, y eso va al plan social y a los planes sociales de la presidencia. Ahora bien, en el caso de él, es lo que debe preocuparse, de recaudar impuestos a través de las direcciones de aduanas, que es lo que él maneja, y que es donde están las mayores evasiones fiscales en los altos empresarios, en ese grupito del CONEP y del CES. Ahí sí él tiene que poner un empeño para recaudar los impuestos que debe recaudar, para entonces que el Estado Dominicano no tenga que solicitar impuestos a quien no debe pagar impuestos. Pero que un ejemplo. Para mí fue una cantinflada. Para mí, yo estoy viendo es una cantinflada, porque es que tú no puedes, un ejemplo, decirle a la gente, te voy a cobrar impuestos para mantener un grupo de vagos sentados en los barrios sin hacer nada, porque son, un ejemplo, parte de la granja de indigentes pudientes de la República Dominicana, que no se atreven ni siquiera a protestar porque la canasta familiar esté tan cara. O sea, hello, vamos a revisarnos, pero vuelvo y te digo, ¿qué pasa? Que esta gente tiene toda la estructura del cuarto poder en sus manos, y ese cuarto poder obviamente distribuye eso al pueblo como que esa es verdaderamente la solución que amerita el caso. Lo que da pena es que ese es uno de los candidatos presidenciales que lleva ese partido. Ok, usted sabe un ejemplo, la carga que usted le quita a una familia, que le quite los impuestos, un ejemplo, si ganan menos de 60,000 pesos. Usted sabe, mire, un ejemplo, Donald Trump en los Estados Unidos, nos encanta copiar cosas, pero cuando se habla de querernos robar, un ejemplo, el erario público, buscamos todo tipo de excusas para no implantar
para no implantar leyes a favor de la gran mayoría. Donald Trump quitó los impuestos a personas que ya reciben, un ejemplo, su pensión, que no tengan que estar pagando impuestos sobre inmuebles. ¿Por qué no hacen esto aquí en la República Dominicana? Lo que pasa es que el dinero que se roba, obviamente no se refleja en el pueblo, se refleja en todos estos funcionarios. Y vuelvo y le digo, ¿qué mal le estamos pagando nosotros los dominicanos con esta gente? Bueno, vender el voto. Y que tienen una facilidad de comprar voces disidentes es que ese es de la el República precio, Dominicana. Manny. Aquí aparece una gente hablando duro. Ese es el precio a pagar por vender los votos. Y ese es el gobierno que merece este pueblo, porque vendió ese voto, podía elegir un verdadero líder que podía cambiar la situación del país. Ahora, mientras estemos eligiendo en esos tres partidos mayoritarios que obedecen al CONEP y al CES, que son quienes manejan la economía nacional y son los que exigen más préstamos y son los que manejan hacia dónde van esos recursos, que van todos a sus cuentas empresariales, entonces el pueblo no tiene derecho a exigir porque vendió su voto. No va, esa abstención de un 52, 54% que no va a la urna a votar, está permitiendo que este tipo de gobiernos se instauren ahí y que vengan a crear leyes y hacer gobierno en contra de ese trabajador clase media. El trabajador clase media no está representado. Sí, pero no tiene te digo que, Marín, ¿qué está pasando, Marín? El pueblo no tiene voz. El pueblo no tiene voz. Y aquí hay gente que se convierte en líderes en las redes sociales y inmediatamente el gobierno lo compra. Lo compra. Lo compra, comprado, y usted lo ve un silencio cómplice. Y cuidado, un ejemplo, con la facilidad que le ponen el tema de decirle, vamos a decir que Manny Solano es un ladronazo. Comienza la bocina. Sí, inundan todas las redes sociales. Pero con el caso de Marcial, obviamente, y con el caso, un ejemplo de personas que realmente tengan buena intención, como el caso tuyo, no lo digo porque sea mi amigo, pero obviamente yo creo que el pueblo dominicano va a despertar. El pueblo dominicano está harto de que un grupo de diferentes partidos quiera, ¿me entiende?, manipular el tema en el que estamos viviendo. Es como que tú estuvieras ahogándote y te tiren 100 alfileres. Tú te vas a agarrar de esos 100 alfileres porque tú te estás ahogando. Y así está la República Dominicana. La República Dominicana tiene un problema que ahora mismo nadie sabe en quién cree. Y el mismo diablo se te convierte, ¿me entiendes?, en un santo. El mismo diablo. Mira, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, Manny, por llevar un proyecto viable, con la verdad, cambiando lo que es el tipo de política clientelar. Nosotros queremos llevar una política a ese ciudadano que está siendo perjudicado por todos los gobiernos que han pasado, que solamente crean impuestos en contra de ellos. Pero es para darle una oportunidad al pueblo y que vote por algo diferente, para que tenga una opción. Porque también el pueblo ha sido manipulado y engañado. Cuando le presentan unas supuestas elecciones democráticas, donde hay 3 partidos mayoritarios y 3 candidatos, todo eso es un teatro bien armado. Porque los 3 candidatos obedecen al mismo grupo económico. No importa por cuál de ellos tú votes, tú vas a caer siempre en un modelo de política económica que beneficia a ese grupo económico en perjuicio del pueblo dominicano. Ahora, ¿por qué nosotros estamos planteando este proyecto diferente? Para que el pueblo tenga una opción diferente. Si el pueblo quiere cambiar, va a tener algo diferente a esos 3 partidos y ese grupo económico. Nosotros no tenemos compromiso ni con ellos, ni con el grupo económico, ni con el narcotráfico. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo dominicano. Tienen una opción diferente. Si quieren apoyarla, apoyen. Bien, vamos a ver qué pasa.
Mira algo muy importante. Mira, vamos a hablar de este tema. Y es una lástima